El mundo es un juego de estrategias y quien conoce sus reglas juega mejor. Analizamos la geopolítica, la historia, la tecnología y la economía, siguiendo a los mejores especialistas. Esto es Jaque al Caos, porque la estrategia empieza por entender lo que pasa. Este episodio llega a vos gracias a NS Comic. En un mundo donde la geopolítica rediseña las cadenas de suministro y el comercio global cambia de reglas todos los días, tener el socio correcto marca la diferencia. NS Comics ofrece servicios y soluciones de comercio exterior para tu empresa, porque operar con estrategia no es un lujo, es una ventaja competitiva. Conócelos en nscomics.com. Del siglo XVI, del gueto de Praga, nos llega una historia de un rabino que se llamaba Yehuda Lev ben Bezalel, aunque todos lo conocían como el Maharal. Los judíos del gueto vivían bajo una amenaza constante: pogromos, acusaciones falsas de crímenes rituales, violencia que podía estallar en cualquier momento y que el poder no hacía nada por detener. El Maharal decidió que necesitaban protección, una protección que ningún hombre podría darles. Entonces fue al río Moldava, tomó arcilla de la orilla y con sus manos y con la ciencia de la cábala modeló una figura humana, grande, poderosa, indestructible. La llamó Golem. Para darle vida, el Maharal escribió en la frente del golem la palabra Emet, verdad en hebreo, y el golem abrió los ojos. El golem no hablaba, no pensaba, no tenía voluntad propia, solo obedecía. Su único propósito era proteger a los judíos del gueto de cualquier amenaza exterior, y lo hacía con una fuerza descomunal que ningún enemigo podía resistir. Hay un estado que ocupa el territorio del tamaño de la provincia de Tucumán. Tiene 9,5 millones de habitantes, no tiene petróleo, no tiene un mercado que mueva la economía global. Está rodeado de vecinos que en su mayoría no lo reconocen. Y sin embargo, durante décadas logró que la potencia más poderosa de la historia humana, la misma que tiene el mayor presupuesto militar del planeta, la misma que movió el mundo entero según sus intereses durante el siglo XX, la protegiera. Y aún lo hace, con una fuerza descomunal que ningún enemigo puede resistir. Hay un tema que es muy difícil tratar sin que te acusen de antisemita o de sionista o de ambas. Ese tema es obviamente Israel, y hoy lo vamos a tratar. Bienvenidos al 6º episodio de Jaque al Caos, el Maharal y el Golem. Hoy vamos a hablar del sionismo, qué es y qué no es, del lobby israelí en Estados Unidos, en el mundo, en Argentina, y de si algún día ese pedazo de tierra podrá vivir en paz. Empecemos. Antisemitismo, judaísmo y sionismo. Aclaremos antes de que oscurezca. Para hablar de qué son los antisemitas, veamos primero qué son los semitas. Se conoce como semitas a los pueblos descendientes de Sem, el de la Biblia, uno de los 3 hijos de Noé, esos que andaban en un barquito lleno de animales. Son un grupo etnolingüístico originario de Oriente. Los principales pueblos son los árabes, incluidos los palestinos, los judíos, los asirios, los sirios y los etíopes. En la historia antigua, ese término incluía civilizaciones como los acadios, babilonios, cananeos, fenicios y arameos. Entonces, es un error común creer que semita equivale únicamente a judío. El término se refiere a una familia de culturas y de lenguas, no a una religión ni a una raza. Pero el término antisemita se refiere específicamente al odio a los judíos. ¿Por qué? La palabra fue popularizada en 1879 por el periodista alemán Wilhelm Marr.
Él fundó la Liga de los Antisemitas con el objetivo específico de agrupar a las personas que querían combatir la influencia de los judíos en Alemania. ¿Por qué usó el término antisemita en vez de antijudío? Probablemente porque sonaba mejor, y porque en esa época los únicos, entre comillas, semitas en Alemania eran los judíos, porque no había comunidades de árabes, sirios o etíopes. El asunto, y por eso las comillas, es que los judíos alemanes son del grupo llamado judíos askenazis y no eran considerados semitas, ya que son originarios de Europa Central y Oriental. Solo a partir de estudios genéticos contemporáneos se admite que podrían tener ascendencia del Medio Oriente mezclada con poblaciones europeas. Hoy representan la mayoría de la población judía mundial. La cuestión no es solo semántica, ya que muchos críticos, activistas y académicos argumentan que el término debería incluir a los árabes y a otros pueblos de la región, ya que históricamente hablan lenguas semíticas. Sostienen que limitar la palabra antisemitismo solo a los judíos es una contradicción lingüística, que invisibiliza el racismo y la discriminación que sufren los árabes en Occidente. Organismos internacionales defienden que el término tiene un solo significado legítimo, el odio hacia los judíos, y que modificar eso diluye la gravedad histórica del Holocausto. Raro, ¿no? Más importante aún es distinguir la diferencia entre el judaísmo y el sionismo. El judaísmo es una religión, una tradición cultural, una identidad que lleva más de 3.000 años. El sionismo, en cambio, es un movimiento político que nació a fines del siglo XIX, específicamente en 1897, cuando Theodor Herzl convocó al primer congreso sionista en Basilea. De hecho, hay judíos que son antisionistas, que se oponen al sionismo por diversas motivaciones. Por ejemplo, el antisionismo religioso. Son sectores ultraortodoxos, como el Neturei Karta, que consideran que el Estado de Israel es ilegítimo porque creen que los judíos tienen prohibido crear un Estado soberano antes de la llegada del Mesías. También está el antisionismo secular o político, que son los activistas, intelectuales y grupos que rechazan el sionismo por considerarlo una ideología colonialista y opresiva, denunciando las políticas del gobierno israelí hacia Palestina. Dentro del sionismo también hay corrientes muy distintas. Está el sionismo laico, el original, de Herzl, que no tiene una base religiosa. La justificación del Estado judío es política. Los judíos son un pueblo que tiene derecho a la autodeterminación como cualquier otro y para ello deben tener un territorio. También está el sionismo religioso, que incorpora la división bíblica. Para ellos, la tierra de Israel es la tierra prometida. Y está el sionismo revisionista, cuyo fundador fue Ze'ev Jabotinsky, quien sostenía que la convivencia pacífica con los palestinos sería imposible y que el proyecto sionista solo podría sostenerse detrás de una muralla de hierro de poder militar. Es el antecedente directo del Likud, el partido de ultraderecha del actual presidente Benjamín Netanyahu. Resaltemos lo importante. Primero, ser crítico del sionismo o de la rama revisionista del sionismo no significa ser antijudío y muchísimo menos ser antisemita. Ser judío no implica ser sionista. Ya vimos que hay muchos judíos que no son sionistas. Y tercero, ser sionista no implica ser judío. Hay muchísimas personas que defienden la necesidad del Estado de Israel y no son judíos. Por ejemplo, Javier Milei, que se ha declarado fervientemente sionista y es católico. Bueno,
En realidad es como una especie de religioso trans, porque es un católico que se autopercibe judío. Raro, ¿no? El lobby israelí en Estados Unidos. Pasemos a Estados Unidos, donde está el corazón del apoyo internacional a Israel. La pregunta que todo el mundo se hace es: ¿Israel controla la política exterior de Estados Unidos o Estados Unidos apoya a Israel porque le conviene estratégicamente? Para desentrañar, primero veamos los hechos. Estados Unidos le da a Israel aproximadamente 3.800 millones de dólares anuales en ayuda militar y ha utilizado su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU al menos 51 veces para bloquear resoluciones contrarias a Israel. Más de la mitad de los vetos que emitió Estados Unidos desde 1945 fueron para proteger a Israel. Israel es el aliado más confiable de Estados Unidos en una región geopolíticamente crítica. Eso es un hecho. Pero la relación entre Estados Unidos e Israel no se explica solo por el interés estratégico, sino por la capacidad de los lobbies, grupos de presión organizados, de torcer la política exterior americana más allá de lo que los intereses nacionales estadounidenses justificarían. El más importante de estos lobbies es el AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos entre Estados Unidos e Israel. Es el grupo de presión más poderoso de Washington. Coordina donantes, organiza viajes de legisladores a Israel, monitorea cada voto y cada declaración que hacen estos legisladores. Tiene capacidad para movilizar recursos contra cualquier político que sea parte de la línea. El apoyo incondicional de Estados Unidos tiene consecuencias documentadas por organismos internacionales de primer nivel. Por ejemplo, en diciembre de 2024, Amnistía Internacional publicó un informe de investigación titulado "Es como si fuésemos seres infrahumanos: el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza". Es el primer informe de esa magnitud de una organización de derechos humanos de ese peso que utiliza la palabra genocidio con respaldo jurídico explícito. En dicho informe, Amnistía Internacional concluyó que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina de Gaza, de acuerdo con las categorías de la Convención sobre el Genocidio de la ONU. ¿Qué documentó específicamente el informe? Cubrió el periodo entre el 7 de octubre de 2023 y principios de julio de 2024. No voy a entrar en detalles del informe porque son escalofriantes. La respuesta israelí fue calificar a Amnistía Internacional de organización radical anti-israelí y sus conclusiones de mentiras infundadas. Pero Amnistía Internacional es una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas del mundo, con sede en Londres, sin afiliación política y que ha documentado crímenes de todos los actores en todos los conflictos de las últimas décadas. Ni Amnistía Internacional ni ningún otro organismo minimiza el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que mató a 1.200 israelíes, en su mayoría civiles, y tomó a 251 rehenes. El informe parte de ese hecho. Lo que concluye es que la respuesta de Israel superó cualquier definición razonable de respuesta proporcional y entró en el terreno de las categorías jurídicas más graves. El lobby ha logrado que el apoyo de Estados Unidos a Israel se mantenga incluso después de las conclusiones de Amnistía Internacional, de la Corte Internacional de Justicia y de múltiples relatores especiales de la ONU. Eso dice mucho sobre el poder real del lobby. Aunque no ha sido gratis, ya que desde 2023 apareció por primera vez en décadas una fisura visible en ese consenso bipartidista. Sectores del Partido Demócrata, especialmente jóvenes y progresistas, comenzaron a cuestionar abiertamente el apoyo incondicional a Israel,
El debate está más vivo que nunca. Desde que comenzó la guerra, AIPAC invirtió dinero récord en las primarias para desplazar a candidatos demócratas que usaron la palabra genocidio o llamaron a condicionar la ayuda militar. Los informes y denuncias de las organizaciones internacionales de derechos humanos tampoco tuvieron efecto en las operaciones de Israel en el Líbano, ya que desde que el 28 de febrero, cuando empezó el ataque conjuntamente con Estados Unidos a Irán, los bombardeos masivos e incursiones terrestres han dejado más de 3.000 muertos y 1.2 millones de desplazados en el territorio libanés. El lobby israelí en el resto del mundo. La influencia organizada pro-israelí no se limita a Estados Unidos, opera en casi todos los países, aunque con intensidades y métodos distintos. En Reino Unido el equivalente de AIPAC es el CFI, Conservative Friends of Israel. El escándalo en torno al ex líder laborista Jeremy Corbyn mostró hasta qué punto ese lobby tiene capacidad para instalar narrativas en los medios. Corbyn fue acusado de antisemitismo de manera sistemática durante el liderazgo, en un proceso que muchos analistas, incluyendo judíos críticos del lobby, describieron como una campaña política organizada. En Alemania, el peso del Holocausto hace que la política de Estado sea de apoyo irrestricto a Israel, lo que los alemanes llaman razón de Estado, pero esa oposición ha comenzado a tensionarse desde el 2023 con los informes de Amnistía Internacional. En Francia hay una comunidad judía de más de 500.000 personas, la más grande de Europa, y organizaciones como el CRIF tienen influencia notable en todos los partidos políticos. Pero hay un actor que muchos análisis del lobby pro-israelí omiten, que es quizás el más numeroso y el que mejor explica por qué el apoyo a Israel trasciende la comunidad judía. Es el evangelismo sionista, el lobby que no es judío. La premisa del evangelismo sionista es teológica. Según una interpretación del Apocalipsis propia del protestantismo evangélico anglosajón, el regreso del pueblo judío a la Tierra Santa y la existencia del Estado de Israel son condiciones necesarias para la segunda venida de Cristo. Desde esta lectura, apoyar a Israel no es política exterior, es un mandato divino. Antes dijimos que hay 3 ramas del sionismo: el político, el religioso y el revisionista. Si incluyéramos el evangelismo sionista como una 4ª rama, sería la más masiva en términos numéricos y opera desde una base que no es judía. Cristianos Unidos por Israel, CUFI por sus siglas en inglés, fue fundada en 2006 por el pastor evangelista John Hagee en San Antonio, Texas. Hoy declara tener más de 7 millones de miembros, lo que la convierte en la organización pro-israelí más grande de Estados Unidos. Supera ampliamente en número cualquier organización comunitaria judía. La dimensión más inquietante del evangelismo sionista es que creen genuinamente en el Apocalipsis como un evento inminente y deseable. En ese marco, una guerra en Medio Oriente no es una catástrofe a evitar, sino un preludio al retorno de Cristo. El evangelismo sionista no es un fenómeno exclusivamente estadounidense. En Brasil, el evangelismo político tiene una penetración masiva y el apoyo a Israel es parte de su identidad cultural. En México crece aceleradamente y en Argentina también. El evangelismo sionista opera entre masas, decenas de millones de votantes. En la elección de 2020, el 80% de los evangélicos sionistas votó por Donald Trump.
una masa electoral de decenas de millones de cristianos no judíos que creen que apoyar a Israel es parte de su fe. Y ese mecanismo se expande rápidamente por lo que Estados Unidos considera su patio trasero. Argentina merece su propio apartado, obviamente, porque es el mejor país del mundo, obviamente. También porque es un caso único en América Latina. La comunidad judía argentina es la más grande de la región y una de las más grandes del mundo, fuera de Israel y Estados Unidos. Aproximadamente 180.000 personas concentradas principalmente en Buenos Aires. Las organizaciones más importantes son la DAIA, que actúa como representante política de la comunidad, y la AMIA, el centro comunitario tristemente conocido internacionalmente por el atentado de 1994. ¿Cómo opera el lobby en Argentina? Primero, con el control del relato mediático. La DAIA monitorea declaraciones públicas, medios y funcionarios. Denuncia activamente lo que considera antisemitismo y antisionismo. Segundo, el acceso directo al poder político. La comunidad judía argentina ha tenido vínculos con todos los espacios políticos mayoritarios. En política, el lobby es transversal, libre de grietas. Tercero, el caso AMIA, como palanca diplomática. El atentado de 1994, con 85 muertos, aún sin condena firme, se ha convertido en un instrumento de política exterior. Cualquier acercamiento argentino a Irán genera una presión inmediata. Esto condicionó el memorándum con Irán en 2013 y sigue siendo un factor activo hoy, incluso con el asunto aún no resuelto de la muerte del fiscal Nisman. La investigación del atentado no fue ni limpia ni unidimensional. Existe la pista siria, la menos explorada, que señala que el atentado podría haber sido una represalia por la cancelación de contratos de venta de tecnología nuclear. También está el informe Cima de Vila, elaborado por expertos de inteligencia durante el gobierno de Macri, que concluyó que la pista iraní es débil. 31 años después, nadie fue condenado. La Patagonia es siempre un frente de tensión cuando se habla de Israel en Argentina y en Chile. Y ello se explica por lo que se conoce como el Plan Andinia. Es una teoría que sostiene que existe un plan para entregar la Patagonia al Estado judío. Su origen puede rastrearse a Theodor Herzl, quien en 1896 mencionó a Argentina como una posible ubicación para el Estado judío. La teoría es una brasa encendida y cada vez que ocurren incidentes se desatan llamas que no siempre son fáciles de controlar. En los últimos años, miles de jóvenes israelíes, en su mayoría ex soldados que terminaron el servicio militar obligatorio, viajan cada año a la Patagonia argentina y chilena. Su presencia es tan masiva y organizada que genera reacciones de todo tipo. En enero de 2026, cuando los incendios forestales arrasaron Chubut, las redes explotaron con acusaciones de soldados israelíes disfrazados de turistas que habían provocado los incendios. La Fiscalía de Lago Puelo descartó esta denuncia y dirigió la investigación a una disputa de tierras entre vecinos locales. La periodista Marcela Feudale, que difundió las acusaciones afirmando tener fuentes, luego se retractó públicamente. El tema es que como el lobby que ejerce la DAIA es tan potente, el fantasma de la conspiración está siempre vigente, si es que es un fantasma. Por ejemplo, en 2023 el gobierno de Río Negro firmó un contrato confidencial con Mekorot, la empresa estatal israelí de aguas, cediendo información hídrica y geológica sensible de la región,
otorgando inmunidad a su personal y aceptando tribunales arbitrales en Inglaterra. Juristas y exfuncionarios lo calificaron como una entrega de soberanía. Esto es un hecho verificado, no es una teoría conspirativa. ¿Hay un plan de Israel para instalar colonias en la Patagonia argentina y chilena? Volviendo un poco a lo que hablamos en el episodio anterior, es el tipo de pregunta que en una democracia debería poder hacerse sin que la respuesta sea inmediatamente una acusación de antisemita. Un matiz importante: dentro de la propia comunidad judía argentina hay voces críticas del gobierno israelí, que no se sienten representadas por la posición oficial de la DAIA. La comunidad no es monolítica, nunca lo fue. ¿Podrá alguna vez Israel vivir en paz con sus vecinos? Israel ha firmado tratados de paz con Egipto en 1979 y con Jordania en 1994. Ambas son paces frías. Los gobiernos mantienen relaciones porque les conviene, por ahora. En 2020 llegaron los acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos y Sudán, impulsados fundamentalmente por el enemigo común, el régimen de los ayatolas de Irán. Pero ninguno de estos acuerdos resuelve el problema central, la cuestión palestina. Hay 2 millones de personas en Gaza y cerca de 3 millones en Cisjordania. El proceso de Oslo prometió un Estado palestino. Ese Estado nunca llegó. La expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, ilegales según el derecho internacional, ha complicado cada vez más la posibilidad de una solución de 2 estados. Y luego está Irán, que financia a Hamás, a Hezbollah, a los hutíes, no reconoce a Israel, y la posibilidad de que desarrolle armamento nuclear es la amenaza existencial que más desvela a Tel Aviv. Aunque no es la única. Durante décadas, Turquía e Israel fueron aliados estratégicos, ambos miembros de la OTAN. Pero eso empezó a cambiar con la llegada al poder en Turquía de Erdogan, que gobierna desde el 2003. El quiebre abierto llegó en 2010 con la flotilla Navi Marmara. Comandos israelíes abordaron en aguas internacionales un barco que intentaba romper el bloqueo de Gaza y mataron a 10 activistas turcos. Desde octubre de 2023, Erdogan ha sido uno de los críticos más feroces de Israel, llegando a comparar a Benjamín Netanyahu con Hitler, suspendiendo el comercio bilateral y apoyando la causa palestina en todos los foros posibles. Turquía no es cualquier país, es un país demasiado grande para ignorarla, tiene una industria militar muy potente y es demasiado autónoma y demasiado ambivalente para definirla como aliada o adversaria de nadie. Israel es uno de esos temas donde cualquier cosa que decís incomoda a alguien, pero la incomodidad no es una razón para no pensar con claridad. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que ha gobernado Israel por más de 18 años, enfrenta 2 procesos judiciales principales: causas penales por corrupción en Israel y una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Si no habías escuchado hablar de esto, ni del informe de Amnistía Internacional en discursos políticos, ni en los grandes medios, es porque el lobby hace su trabajo muy bien. Arrancamos el episodio con el mito del golem. Pero el mito tiene una segunda parte, la que no siempre se cuenta. Con el tiempo, el golem comenzó a volverse impredecible. La criatura que había sido creada para proteger comenzó a actuar por inercia propia. Destruía sin discriminar, atacaba sin que nadie lo ordenara,
se había vuelto demasiado grande, demasiado autónomo, demasiado peligroso para seguir siendo controlado. El Maharal tuvo que actuar. Borró la primera letra de Emet, la palabra verdad. Se convirtió en Met, muerte. Y el golem se desmoronó. Volvió a ser arcilla. Por si no quedó claro, el golem no es Estados Unidos. El golem es el sistema que lo domina. ¿Estará a tiempo el Maharal de desmoronarlo antes de que sea demasiado tarde para todos? Si este episodio te resultó útil, compartilo con quien creas que lo aprecie. Como siempre, las fuentes están en la descripción para que las consultes y formes tu propio criterio. Si tenés críticas o sugerencias, podés dejarlas en los comentarios o enviar un mail a hackealcaos@gmail.com. En el próximo episodio vamos a hablar del patio trasero de Estados Unidos y de qué cosas se necesitan hacer para que deje de serlo. Una que se necesita seguro es hacerle hack al caos. Mi nombre es Lucas Terzano. Gracias por escuchar. Chau.